audiencia de este Tribunal de la Tarde. Damos la bienvenida al distinguido Leonardo Gil. Con él pues vamos a aprovechar sus conocimientos para hablar de comunicación política, comunicación gubernamental, pero también es politólogo y a propósito de esta situación que ha estado aconteciendo en Venezuela tras la toma de posesión por un tercer periodo de Nicolás Maduro, también para que nos dé su posición acerca de las expectativas y qué puede pasar tanto a Maduro como a los venezolanos en este periodo que lo lleva o lo mantiene a él hasta el 2031. Leonardo, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, gracias a tu teleaudiencia que va creciendo cada vez más, me estoy enterando, Sí, o sea, amén, va amén. subiendo. Amén. Leonardo, aprovechando tu experiencia en esa política venezolana, mucha gente se hace la gran pregunta realmente qué va a pasar en estas circunstancias, en este gobierno de Nicolás Maduro. Una comunidad internacional que cada vez aumenta sus presiones, los Estados Unidos con sanciones económicas, aumento de captura por recompensa de los principales liderazgos en torno a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista en Venezuela? Bueno, yo creo que la política, igual que la economía, es un poco complicado analizar una política pasada y un hecho pasado. Un poquito más complicado analizar y predecir analizar el presente, y mucho más complicado predecir el futuro. No somos futurólogos, sin embargo, podemos tener una idea de los patrones que han sucedido en otras ocasiones y más o menos hacer una similitud. Sí. Aunque no existen dos patrones exactamente iguales, pero pueden formar un comportamiento y una conducta similar. En Venezuela, yo creo que primero, haciendo historia, mucha gente me dice, ven acá, ¿y cómo es que la oposición fue a una elección sabiendo que le iban a hacer eso? Sabiendo que el madurismo tenía el control total de todos los estamentos del Estado. Bueno, también es verdad, había una avalancha muy fuerte y decidieron jugársela porque creyeron que con votos se puede tumbar una tiranía, pero con votos no se puede tumbar una tiranía. Sin embargo, sacaron un 70-30, lo probaron con las armas, el madurismo con las actas. El madurismo nunca pudo probar nada, nunca pudo sacar las actas, porque realmente si las sacaban iban a ver que era 70-30, y acudió a la debilidad institucional, una debilidad para la oposición, pero unas instituciones bajo el control total de la tiranía y bajo el control total de esa dictadura, evidentemente que era un libreto que simplemente tenían que leer, y iban cayendo cada cosa. Se pensó que en un momento dado, a lo mejor los militares podían virarse y no brindarle fidelidad, digamos, no brindarle a Maduro y al régimen, pero no pasó. Se trató de que fuera eso, no pasó. Y al final, más que la verdad y más que la democracia, pueden las armas y han podido las armas. Ellos tienen las armas, ellos tienen el control total de las instituciones del Estado, y por el momento la diplomacia no va a resolver lo que no han resuelto las armas. Eso significa que hay que ver cómo se va desenvolviendo en el día a día, los meses. Pueden pasar muchas cosas, puede pasar que se convierta como está Nicaragua, puede pasar que tenga 60 años como Cuba, puede pasar que no. O sea, es complicado porque los acontecimientos sociales
van a saltos cuánticos y son como los quantum, que tú no puedes saber dónde están en un momento determinado. Cualquier evento, cualquier acto puede cambiar el curso de cualquier asunto en la historia. O sea, hay que ver, creo que van a venir sanciones, pero no nos olvidemos que Venezuela es un objetivo económico. Y yo creo que al final sigo creyendo lo que dicen los americanos. Is the economy stupid? Creo que es un problema económico. Y si Maduro se entiende bien con Trump, ahí justamente y todo va bien, no le va a interesar mucho. el tema Trump. Dentro de lo que con Trump yo sé que es un ejercicio muchas veces de predicción casi, no predictivo. ¿Cómo entiende usted que pudieran ser esas relaciones Estados Unidos, Trump y Maduro, Venezuela? Si económicamente va bien, yo creo que puede ser bien para ellos. Y sobre todo que le reciban varios miles o millones de venezolanos que están allá y que puedan aterrizar nuevamente en Venezuela. Si cumplen con los requerimientos de Maduro, Maduro le vale madre. Digo, perdón, a Trump. Si le permiten explotar el petróleo, si le permiten regularizar la minería ilegal de Venezuela, si le permite que le reciban todos esos venezolanos de nuevo, o sea, todo va a ir chévere, va a ir medio con tensiones y eso, pero vamos a ver, pero cúmpleme con esto. Perdón, compadre, en ese sentido, y ampliando ya un poco más de Venezuela, la política migratoria, la política migratoria que fue uno de los temas, issue, ancla del presidente Donald Trump, ya como presidente electo, luego dentro de unos días, presidente en ejercicio, ¿cuál entiende que van a ser sus primeras medidas? Bueno, yo creo que ciertamente él estará cumpliendo lo que prometió con relación a la parte migratoria, porque eso arrastra muchísimos otros aspectos de la vida nacional de Estados Unidos. Yo creo que habrá deportaciones masivas, por lo menos en principio. Imagínate una gente que vive en Estados Unidos y que le hayan deportado casi 1 millón de personas alrededor, probablemente 5 o 6 se van a ir voluntariamente, porque van a decir, yo no voy a vivir en esta zozobra de vida, o sea, me voy de aquí. Y a lo mejor vienen otras restricciones más fuertes para si tú contratas un ilegal, muchas cosas que algunas personas yo lo escucho que digan, pero él dijo que va a deportar 11 millones, eso no es verdad. Claro que no es verdad, pero hay un sinnúmero de cosas que se hacen para que voluntariamente muchos salgan, porque me veo acorralado, no puedo trabajar aquí. Además, tengo que estar como las ratas escondido, porque no sé en qué momento me van a llevar, no sé en qué momento me voy, esta agonía no la aguanto. O sea, eso se logra sacando un grupo de 1 millón, 2 millones, no tienen que ser los 11. O sea, yo creo que sí lo va a cumplir porque además de otras cosas que van a venir, él no va a poder sacar 11 millones porque la economía puede tener fracturas muy potentes, porque tenemos que entender que hay una mano de obra muy fuerte que no la suplen los americanos normales, sino que solamente la hacen los inmigrantes, y no pueden prescindir de todo ello tampoco. Sí. Sobre la situación de Venezuela respecto a la República Dominicana y el manejo que han tenido las autoridades, sobre todo el presidente de la República, opiniones encontradas en cuanto a cómo él ha asumido de forma frontal y directa la defensa de la democracia en Venezuela. Desde el punto de vista del mundo, mucha gente le insiste en que debe echar el pleito en Venezuela, que debe ir allá, no solamente limitarse a la presión pues internacional desde fuera. ¿Tú entiendes cuál debe ser la actitud y también el manejo del gobierno dominicano respecto a este tema de Venezuela? Bueno, yo creo que para ir en el... María Corina, por ejemplo, dijo, voy a salir el día 9 y salió. A pesar y Edmundo dijo, voy a llegar el día 10 a Venezuela y no llegó. Entonces, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, creo que debió intentar llegar, salir en un avión y que en el aire, o qué sé yo, le digan, mira, si aterriza aquí te lo explotamos, qué sé yo. Pero debió intentarlo. Pero ni siquiera hizo eso. O sea, creo que debió intentarlo y salir. Eso
genera un desánimo tremendo en la población venezolana, porque ya yo veo que no hay, después que ya pensaba que todo estaba cerca, ahora resulta que se le puso lejos. Yo creo que la actitud del presidente Luis Abinader y de la República Dominicana, de una manera firme en defender la democracia, creo que es correctísima, porque la democracia es algo tan frágil que cualquier cosa la puede desbaratar. Y una vez la democracia se desbarata, volverla a armar de nuevo, eso es algo... Imagínense, cuando comenzamos a hablar de democracia, en la Grecia del 500 a.C., tardó alrededor de 200 años ese sistema. Después que cayó el sistema de la democracia, se retomó algo similar con la República Romana, con la República en Roma, y después pasaron más de 2000 años que la humanidad no hablaba de democracia. Ni a nadie le pasaba por la cabeza ese concepto de democracia. Y en la Revolución Francesa se comienza a retomar de nuevo para tratar de ver cómo ya no son los reyes los que gobiernan, no son las deidades, que Dios quita y pone reyes, y después dice, no, vamos a hacerlo nosotros y vamos a elegirlo entre nosotros mismos. Y comienza el concepto no de democracia, sino de repúblicas representativas. Eso significa que ya el poder se iba delegando en un representante. Y fíjense que de la Revolución Francesa hasta aquí estamos dando tumbo y todavía vamos construyendo democracia. Poco a poco. Jefferson decía que todos nacemos iguales delante de Dios. Jefferson decía que todos tenemos derecho a la vida, que todos tenemos derecho a la felicidad y nos constituimos en Estado para preservar esos derechos. Sin embargo, después que él dijo eso, todavía en Estados Unidos están bregando que si el racismo, que si lo... O sea, es una construcción que hay que ir tratándola y hay que ir poniendo todo lo que podamos para seguir construyendo democracia. Elementos, atributos clave de democracia, que la ley tiene que ser igual para todos. Tú dices, no, esto no es... Sí, pero vamos construyendo. A lo mejor es un poco más igual que antes y seguimos subiendo. Que la representatividad, sí, pero yo no me siento representado en ese diputado o no me siento representado en ese senador, sí, pero tal vez un poquito más que antes. Sí, pero la rendición de cuentas, sí, pero que hacen lo que les da la gana, nadie sabe nada, no rinden cuentas, pero tal vez un poquito más que antes. O sea, tenemos que ir trabajando para ir fortaleciendo esos atributos que hacen que un sistema se llame democracia. Y eso implica una acción como la que tuvo el presidente Luis Abinader cuando, con su posición firme de que había que respetar el deseo del pueblo, que es uno de los fundamentos de la democracia. Hablemos de uno de los ejercicios más importantes dentro de la gobernanza, que es la comunicación, aprovechando lo que es ya su expertise y todo su conocimiento como asesor y politólogo, ¿no? ¿Cuál sería su evaluación de la gestión de comunicación del gobierno, de este gobierno? Y segundo, ¿cuál es la trascendencia e importancia que tiene un ejercicio correcto, idóneo de la comunicación? Bueno, yo creo que también vamos avanzando como la democracia, porque solamente la comunicación es válida en un sistema democrático. Eso significa que va de la mano, de la misma manera. Y vamos avanzando, porque antes la comunicación estaba basada solamente en dádivas. Toma para que no hables de mí, o toma para que hables de mí, o toma para que me defienda. O sea, se circunscribía, digamos, a eso y no había un orden real desde una cabeza que pudiera trazar una comunicación estratégica. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces los funcionarios no saben lo que no saben. ¿Qué significa eso? Que ellos no saben qué significa comunicar gobierno. Ellos no lo saben. Pero a pesar de no saber lo que no saben, no tienen la inteligencia humilde para aceptar lo que no sé y buscar a alguien que sí sabe, para que me ayude. Entonces, pero normalmente optan primero por el amigo que tienen que habla por la televisión, o el amigo que tienen que habla por la radio,
o el amigo periodista que sabe escribir notas. O te mando un WhatsApp cuando tú estés en el aire Sí. para que me diga, di tal Pero, cosa. pero el concepto de comunicación de gobierno tiene un expertise diferente. Y es una tarea más de armar historia, de crear mitos, que de informar. No se trata de informar, es contar la historia en medio de la información que genere emoción y que pueda conseguir en el pueblo consenso. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un proyecto como gobierno, cuando yo lo comunico bien, significa que yo creo una historia alrededor de ese proyecto que va en beneficio directo de la gente y que cuando lo cuento, creo consenso en el proyecto que quiero desarrollar. Y que el disenso que haya no sea tan fuerte que me nuble mi consenso y que yo pueda entonces gestionar ese disenso y pueda entonces trabajar con el consenso. Cuando logro eso, entonces el proyecto que tengo la gente lo va a aplaudir y lo va a ver bien. Cuando no hago buena comunicación política, puedo tener comunicación de gobierno, perdón, que es diferente a la comunicación política, puedo tener un proyecto espectacular, pero no lo supe contar y la gente no lo entendió y la gente entonces lo rechazó y después tengo que tirarlo para atrás. Porque esto no se trata de que la gente entienda al gobernante o de que la gente entienda al político, es que el político entienda a la gente. Entonces, si no tenemos eso en mente a la hora de comunicar, a la hora de hacer comunicación de gobierno, que es diferente a la comunicación política, que es diferente a la comunicación de riesgo, que es diferente a la comunicación de crisis y que es diferente a comunicar en tiempos de emergencia y que es diferente a las relaciones públicas. O sea, cada una tiene un expertise específico y a veces cuando no lo sabemos, fundimos todos, buscamos a alguien y lo elevamos entonces a el síndrome de Peter Walker cuando él hablaba de que tú tienes un equipo de transporte, tienes un excelente chofer, te faltó el jefe de transporte y tú ascendiste a tu mejor chofer como jefe de transporte. Resulta que él es un excelente chofer, pero de transporte no sabe nada. Y tú lo que hiciste fue que elevaste a la máxima potencia de inoperancia a tu mejor chofer y ganaste tu peor encargado de transporte. Y perdiste un buen chofer. Y ganaste tu peor encargado de transporte. Entonces, eso pasa muchas veces en la comunicación de gobierno, sobre todo cuando no sabemos lo que no sabemos. No podemos afirmar que es una línea general del gobierno, pero hasta por experiencia, por agendas de invitaciones a funcionarios, algunos de ellos han tenido la confianza de plantearle, mira, por un tema estratégico nos han recomendado no exponernos o no hablar en los medios de comunicación. Vemos que en los últimos meses muchos funcionarios han preferido callar, es decir, han preferido evitar tener una exposición pública para evitar cualquier tipo de controversia o con este mundo de las redes, que cualquier corte se pueda distorsionar las informaciones que ellos plantean. ¿Hasta qué grado hacer silencio puede ser beneficioso en términos de comunicación gobierno? Bueno, lo que pasa es que un atributo de la comunicación de gobierno es la comunicación bidireccional. O sea, tiene que ser una comunicación bidireccional porque tú gobiernas para la gente. Por lo tanto, tú tienes que rendirle cuenta a la gente y tú tienes que comunicarte con la gente de manera permanente. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace mucho tiempo en una campaña que trabajamos en México, si la gente paga, la gente manda. Entonces tú tienes que estar abierto para la gente porque tú eres un funcionario público. O sea, es la gente quien te pone ahí, paga tu dinero, paga tu salario para que tú rindas cuenta y hagas bien lo que te encomendaron. Entonces, es un atributo vital de la comunicación de gobierno, una comunicación bidireccional. ¿Qué pasa en el gobierno? Que tú buscas cualquier institución pública y tú ves 10 interacciones
y a lo mejor te responden una. Eso significa que en comunicación de gobierno se está quemando. Es un gobierno mudo que solamente habla. Se tiene que escuchar. Porque la esencia de esto es la comunicación bidireccional. Hay un aspecto, si observamos en el tema de popularidad, a veces hay una especie como de separación, lo que es el gobierno per se y lo que es la del presidente, siendo la del presidente pues la más alta que la del mismo gobierno, el cual encabeza. Y en términos de comunicación se percibe muchas veces a través de uno de estos ejercicios como la semanal y su presencia en diferentes eventos, que el presidente pues tiene o maneja una comunicación más cercana incluso que más que muchos de sus funcionarios. ¿Cuál sería el riesgo cuando tenemos un presidente que tiene una presencia mediática tan frecuente, tomando en cuenta que el escenario político de esta gestión difiere totalmente al de la primera gestión? En sentido de, ya lo decíamos brevemente, y no voy a responder y preguntar y responder, pero ya no hay excusas de que eso no se hizo porque el gobierno anterior. No tengo la excusa porque ya tiene un Senado en mayoría. Entonces ahora, ¿cuál sería esos, si los hubiese, qué tipo de desafíos? Bueno, yo creo que el hecho de que un presidente hable no es bueno ni malo, o sea, depende. Porque tú tenías a López Obrador, que hablaba todos los días, y su popularidad siempre estuvo, y él llevaba la agenda del país. Tú tienes, por ejemplo, a un Hugo Chávez, que tenía aló. Presidenta. Señor presidente, hola, señor. O sea, entonces, y tú tienes a una Claudia que todavía sigue hablando. O sea, que el hecho de que pueda hablar por semana puede ser una oportunidad interesante para pedirle cuentas de las cosas que están haciendo, siempre y cuando los que vayan a esa sala representen los intereses de. Pero si van periodistas que ya son afines de él, que le van a preguntar cosas fáciles de él, o sea, o mira, yo quiero porque quiero, es diferente. Pero si lo hacen de verdad, que yo no sé si lo harán de verdad o no, porque no estoy, tendrían entonces que, podría ser bueno, porque estaría compelido a responder cosas que le interesa a la gente. Porque el problema de muchos funcionarios y políticos es que a veces tienen proyectos y tienen cosas que le interesan a ellos o a un grupito. Y no se trata del político funcionario, se trata de la gente. Muy bien. Leonardo Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a en esta ustedes. entrega del Tribunal de la Tarde. Como siempre, a ustedes agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Aquí estaremos de costumbre mañana de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye bye.